este ARN mensajero va a salir del núcleo de la célula, ¿no? Se va a ir hacia el citoplasma, ¿no? Y en el citoplasma, ¿qué va a hacer? Se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia los ribosomas, ¿no es cierto? Va a ingresar a los ribosomas, ingresa a los ribosomas, ¿no es cierto? Y va a formar, ¿no? Se va a transformar en un AR de transcripción, ¿no es cierto? Perdón, en un AR de transferencia, ¿no? Y posteriormente, ¿qué va a ocurrir? Se va a llevar a cabo dentro de este ribosoma va a decodificar todo lo que trae ese ARN mensajero, ¿no? Y va a llevar a cabo, ¿qué? La síntesis de proteínas, ¿no? Proteínas que nosotros tenemos en todas las estructuras de nuestro organismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestras uñas, ¿no? Tenemos lo que es la queratina, ¿no? En nuestra piel el colágeno, y así tenemos un montón de proteínas, ¿no? Que nos dan nuestras características. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Que viene a ser el proceso por el cual se transmite la información almacenada en los genes, ¿no? En los genes. Y esa información, ¿qué va a ser? Va a ser expresada finalmente como síntesis de proteínas. Entonces, acordémonos esto, chicos, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos del dogma, ¿no? De cómo este material genético va a ser expresado en la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Primero se replica el ADN acá en el núcleo, posteriormente, por un proceso de transcripción, se va a copiar, se va a formar una molécula de ARN mensajero a partir de este ADN, ¿no es cierto? Luego este ARN mensajero, ¿qué va a hacer? Va a salir del núcleo, se va al citoplasma, y en el citoplasma, ¿qué va a hacer? Va a buscar ¿a quién? Busca a los ribosomas, ¿no es cierto? Dentro de los ribosomas, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el ribosoma? Va a decodificar a este ARN mensajero que llega y va a hacer la síntesis de proteínas, ¿no? La síntesis de proteínas, ¿no? Ahora tenemos acá, ¿no? Nuevamente, similar a la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Nos dice aquí, pues, ¿no? Que el dogma central de la biología que describe un proceso de 2 pasos. ¿Cuáles eran los que les habíamos hablado? La transcripción, ¿no es cierto? Y la traducción, ¿no es cierto? Y a través de eso, ¿qué cosa ocurría, no? La información que estaba contenida en los genes, ¿en qué se transformaba? Se transformaba en proteínas, ¿no? Es lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? El material genético en el ADN, a través de un proceso de transcripción, ¿no? Se copia en un ARN mensajero, y este ARN mensajero, a través de la traducción que hace, sintetiza proteínas, ¿no? Acá nuevamente el mismo esquema, ¿no? Para que no nos olvidemos, ¿no? Acá tenemos la doble cadena de ADN, y que por un proceso de transcripción va a copiarse, ¿no? En un ARN, y este ARN, por un proceso de traducción, ¿no es cierto? Va a sintetizar proteínas. Entonces no nos olvidemos de esto. Esto viene a ser lo que es el dogma central de la biología molecular. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? ¿No? El primer paso que vimos en el dogma central de la biología, ¿no? ¿Cuál fue ese primer paso que habíamos visto? La replicación, ¿no? La replicación del ADN. Replicación, llamado también duplicación o síntesis de ADN. Entonces, ¿qué viene a ser esta replicación, duplicación o síntesis, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es el proceso en el cual el ADN, que se encuentra en el núcleo de la célula, va a dar origen a otras moléculas de ADN, ¿no es cierto? Todo este proceso, ¿dónde va a ocurrir o cuándo ocurre? Ocurre durante la fase S del ciclo celular, que es un tema que vamos a ver ya en las siguientes clases. Así es que no nos podemos apurar en saber, ¿no? Exactamente cómo es el ciclo celular, porque ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, solamente recordarnos que esta replicación, duplicación o síntesis, ¿no? ¿Cuándo se va a dar? ¿En qué fase se va a dar? En la fase S. Acuérdense, en la fase S del ciclo celular, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste? Cuando el ADN que se encuentra en el núcleo, ¿qué hace? Va a dar origen a otro ADN, ¿no? Da origen a otro ADN. Miren acá. Entonces, eso hay que recordar, chicos, ¿no? Que es la primera etapa, ¿no? Del dogma de la biología, ¿no? La replicación del ADN. Nos vamos a las características que presenta.
¿no? Dice, va a ser semiconservativa. ¿Por qué se dice que es semiconservativa? Porque miren, por ejemplo, acá tenemos a la cadena de ADN, ¿no? Por así decirlo, la cadena madre, ¿no? Que va a dar origen a estas dos cadenas. Si nos damos cuenta, las dos cadenas hijas van a tener, ¿no? Una de sus cadenas, una de sus hebras es igual a la de su madre, ¿no es cierto? Una de las cadenas que tiene es igual a la de su madre. Entonces, quiere decir que van a llevar el 50% de la información biológica ¿de quién? De la madre. Entonces, entonces, por eso es que se dice que es semiconservativa, porque los ADN hijos que tiene este ADN, ¿no es cierto? Van a llevar una cadena de ella. Van a llevar cada una cadena de ella. Entonces, llevan un 50% de información biológica cada ADN hijo, ¿no? Entonces, por eso se dice que es semiconservativo, ¿no? Porque ambas cadenas hijas van a conservar una cadena de su madre. Ahora, ¿por qué decimos aquí que es semidiscontinua? ¿No es cierto? Porque vamos a ver aquí, ¿no? Vemos otra vez la cadena del ADN, la cadena doble, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en este lado no tenemos, por así decirlo, ¿no? Ninguna interrupción, ¿no? Todo va libre. Pero si se fijan en esta otra cadena, ¿no es cierto? No es todo continuo, ¿no es cierto? Vamos a ver acá que hay pequeñas, por así decirlo, como interrupciones, ¿no? Acá y acá, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que es discontinuo, ¿no es cierto? Porque una cadena se va a sintetizar de manera continua, así, sin interrupción, mientras que la otra cadena no, en la otra cadena sí hay interrupciones. Entonces, por eso se dice que es discontinuo. ¿Cuál es la otra característica que tiene? La bidireccionalidad, ¿no? ¿Por qué se dice que es bidireccionalidad? Porque una cadena se va a sintetizar en este orden, ¿no? De 3 a 5, ¿no? Como vemos acá, ¿no? De 3 a 5. Y la otra cadena va de 3, ¿no? De 5, perdón. De 5 a 3 y de 3 a 5, ¿no? Entonces, vemos que las cadenas son en dos direcciones. Ya, entonces, a ver, para recordar esto, ¿no? Acordémonos, ¿cuáles son entonces estas características? Semiconservativa, semidiscontinua y bidireccionalidad. Ya. Ahora, en cuanto a las etapas, ¿no? Lo primero que ocurre para la replicación del ADN, ¿no es cierto? Vamos a ver que al inicio las cadenas están enrolladas unas con otras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que primero, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Se tienen que separar, ¿no? Primero, ¿qué cosa tiene que ocurrir? Estas cadenas que están enrolladas, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que pasar? Se tienen que separar. ¿Y quién se encarga de separar estas dos cadenas? ¿Quién se va a encargar de hacer esta separación de las cadenas? Van a ser las enzimas, ¿no es cierto? Las helicasas. Las helicasas son las encargadas de que estas cadenas se separen. ¿Qué hace? Van a romper los puentes de hidrógeno, ¿no? Los enlaces puentes de hidrógeno que mantienen unidas a ambas cadenas, ¿no? Porque ambas cadenas de ADN se encuentran unidas por enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué hacen las helicasas? Esas helicasas van a romper esos enlaces puentes de hidrógeno y van a hacer que esta cadena esta cadena que está enrollada se empiece a desenrollar, ¿no es cierto? Ahora, pero esto no queda acá. Entonces recordemos que, miren cómo tiene esta forma el ADN, ¿no? Que está así como plegada sobre sí misma. Entonces tiene que actuar acá otra enzima, ¿no? Otra enzima que ayude, ¿no es cierto?, a eliminar toda esa tensión que se genera acá. Entonces, ¿quién actúa acá? Acá van a actuar las topoisomerasas, ¿no? Las topoisomerasas. ¿Qué hacen estas topoisomerasas? Estas van a hacer que esta hebra se relaje, ¿no es cierto? Y ya no esté, no haya tanta tensión en esta cadena. Ahora, ¿qué otro va a actuar acá? Va a actuar la proteína SSBP, ¿no? ¿Qué va a hacer esta? ¿No? Va a hacer, o va a evitar, mejor dicho, que estas cadenas se vuelvan a enrollar, ¿no es cierto? Evitan que estas cadenas se vuelvan a enrollar. ¿Quién? La proteína SSB. Ella se encarga de evitar, ¿no?, que la cadena se vuelva a enrollar, ¿no? Es como cuando tienes, pues, ¿no?, tus cabellos no rizados, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quieres? Que a veces te echas cremas y todo, ¿no? Para que esté lacio.
¿no? Con la finalidad de evitar que se vuelva a poner ¿no? Se vuelva a rizar. De la misma manera ocurre aquí con las hebras del ADN, ¿no es cierto? Entonces acordémonos, ¿no? Que en la primera etapa, que es la etapa del desenrollamiento de esta doble hélice, ¿no? Que está así inicialmente, ¿no? Todos enrollados, ¿no? Entonces la primera etapa viene a ser el desenrollamiento de esta doble hélice, ¿no? ¿Y quién se encarga de iniciar esta apertura? Acuérdense, son las helicasas, ¿no? Las helicasas es la que se va a encargar de romper estos puentes de hidrógeno, ¿no? Y separar ambas cadenas. Luego, ¿quién actúa? La topoisomerasa, ¿no? La topoisomerasa, ¿qué hace? Va a relajar a estas fibras, ¿no? A estas cadenas, las relaja, ¿no es cierto? ¿No? Y luego, ¿quién actúa? Las proteínas SSB, ¿no es cierto? Estas proteínas van a evitar que la cadena nuevamente vuelva a enrollarse. Entonces, tenemos a esas tres importantes, acordémonos, ¿no? Eso en esta parte, chicos. La segunda etapa. A ver, ¿a qué se refiere lo que es la segunda etapa? En la segunda etapa se va a ver lo que viene a ser la síntesis, ¿no? Se viene a ver lo que viene a ser la síntesis en sí de las nuevas hebras de ADN. Entonces, acá ya están las hebras, ¿no? Totalmente, por así decirlo, ya estiraditas, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir acá? Van a aparecer, ¿no? Una enzima llamada ARN primasa. ¿Qué hace esta ARN primasa? ¿De qué se encarga esta ARN primasa? Ella va a sintetizar, ¿no? Unos primers llamados también cebadores, ¿no es cierto? Que los va a ir dejando a lo largo de la cadena, ¿no? Y a partir de estos primers o separadores, ¿no? Se van a sintetizar las nuevas cadenas de ADN. Entonces, ¿no? Viene esta ARN primasa y en esta cadena va a dejar un cebador, ¿no es cierto? Deja un cebador, pero sin embargo acá solamente está dejando un cebador. Y en la otra cadena va a dejar más cebadores. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Luego viene esta de acá, la enzima ADN polimerasa 2, que va a sintetizar la primera cadena hija, ¿no? La cadena líder, ¿no es cierto? Viene y lo hace, ¿no? Sintetiza la primera cadena líder, ¿no? La cadena líder o adelantada, que es la que estoy señalando acá con el puntero, ¿no? Y lo va a hacer, ¿no? De manera continua. ¿Por qué? Porque no hay interrupciones, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que en las características, ¿no? Que una era continua y en la otra no. En esta cadena, como solamente ha dejado un cebador, ¿no? Va a sintetizar su primera cadena, ¿no es cierto? ¿No? Y lo hace de manera continua. Y esta ya es llamada la cadena líder o adelantada. Y lo hace en dirección de 5 a 3. Posteriormente, ¿qué hace? Va a sintetizar la otra cadena, pero si nos damos cuenta acá ya la síntesis va a ser de manera discontinua. ¿Por qué? Porque en esta cadena que habían interrupciones, ¿no es cierto? Habían interrupciones. Entonces, por eso acá la síntesis en esta cadena, que la vemos acá en la parte superior, llamada la cadena atrasada, ¿no es cierto? La síntesis va a ser de manera discontinua, ¿no es cierto? Porque ha dejado varios cebadores, ¿no? Y eso ha generado que se generen como pequeñas interrupciones, ¿no? Esas pequeñas interrupciones que se forman acá, por ejemplo, son los llamados fragmentos de Okazaki, ¿no? Que son fragmentos de ADN que se forman, los fragmentos de Okazaki. Entonces vamos a ver, entonces acá lo que nos interesa es que en la cadena líder o adelantada, ¿no? La síntesis, ¿cómo va a ser? La síntesis va a ser continua. Mientras que acá en la cadena atrasada, ¿no? La segunda cadena o cadena atrasada, ¿cómo va a ser la síntesis? La síntesis va a ser de manera discontinua, ¿no? Va a ser discontinua. Luego, en la tercera etapa, ¿qué va a ocurrir en la tercera etapa, no? Viene la ADN polimerasa 1 y ¿qué va a hacer? Va a retirar a esos cebadores, ¿no es cierto? Va a retirar a los cebadores, ¿no? Retira a los cebadores, ¿no? A ver, Rosa, voy a ver.
Hay varios que los compañeros que aún todavía están en sala de espera, no sé por qué no les permiten ingresar. Ya, entonces les estábamos hablando, ¿no? Que la ADN polimerasa 1 que hacía retiraba esos cebadores, ¿no es cierto? Y él los retiraba y los reemplazaba por nucleótidos de ADN, ¿no? Y otra enzima que tenemos que recordar, la ADN ligasa. ¿Qué hace esa ADN ligasa? Va a unir posteriormente los fragmentos de Okazaki, ¿no? Une los fragmentos de Okazaki. Y como les dije el día de hoy, pues esta es una parte bastante corta, ¿no? Es una clase bastante corta, ¿no? Porque solamente hemos visto la primera parte. Y a la siguiente clase vamos a continuar con la segunda parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir recordando, vamos a ir preguntándoles a ver si, ¿no? Si han estado atentos, y luego vamos a ir desarrollando lo que es la práctica. Ya, chicos. Entonces nos acordamos aquí, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos el dogma central de la biología? A ver, vamos a empezar. A ver, Álvaro Zárate. Hijo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca del dogma central de la biología molecular? No sé, Miss. ¿No recuerdas? Listo. A ver, ¿quién te puede ayudar? A ver, Hidalgo. Hija, no se te escucha, ¿estás con el audio apagado? El ADN y el ARN, Miss. ¿Ya? ¿Qué ocurre con ellos? Se replican. Ya. A ver, a través del chat también están participando sus compañeros. John me dice, es el proceso que transmite la información de los genes a cada uno. A ver, vamos nuevamente. Entonces parece que no, en esta partecita no quedó muy claro. Entonces, ¿qué pasaba a qué se refiere entonces cuando hablamos del dogma central de la biología, ¿no es cierto? Se refiere a dos procesos importantes que se van a llevar a cabo, ¿no? El proceso de replicación y al proceso de... A ver, vamos a ver a través del chat, siguen participando. Muy bien, María. Muy bien, Álvaro. Están participando también ellos otra vez. Muy bien, Yelsin. Entonces, lo que ocurre aquí, ¿no? Es que, por ejemplo, ¿no? Se refiere a cómo es posible, ¿no? Nosotros mismos nos preguntamos a veces, ¿no? Que toda la información que tenemos en nuestros genes, ¿no es cierto? Nuestro material genético puede llegar a ser expresado en características que nosotros presentamos. A eso se refiere, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Que en el núcleo, ¿qué ocurre? Todo ese material genético que está acá, ¿no? El ADN, ¿no? Porque el ADN contiene los genes, ¿no? Ese ADN se va a replicar, ¿no? Es decir, va a generar células hijas, ¿no? Y posteriormente, a partir de este ADN, ¿qué ocurre? Se va a copiar, ¿no? Se va a formar un ARN, ¿no? Un ARN llamado ARN mensajero, ¿no? Un ARN llamado ARN mensajero. Y como este ARN mensajero sale del núcleo, ¿no? Sale del núcleo, ¿a dónde se va? Se va hacia el citoplasma, ¿no? Se va al citoplasma. Y estando en el citoplasma, ¿a cuál de sus organelas o estructuras busca? Busca el ribosoma, ¿no? Al ribosoma. Y acá en el ribosoma, ¿qué va a ocurrir? En el ribosoma, ¿no? Se va a llevar a cabo, ¿no? El proceso de síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Proteínas que vamos a ver expresadas en nuestras características físicas, ¿no? Ya les mencioné el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en sus uñas, la queratina, en nuestra piel, ¿no? El colágeno, ¿no? Proteínas de tipo estructural,
¿no? En todas las partes de nuestro organismo vamos a encontrar proteínas expresándose, expresando características nuestras, ¿no? Entonces, a eso es que nos referimos cuando hablamos del dogma central de la biología, ¿no? Cómo todo este material genético puede ser expresado a través de la síntesis, a la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Y dijimos que habían dos pasos. ¿Cuáles eran esos dos pasos que se seguían? Que lo hemos visto también en la, ¿no? En la anterior diapositiva. A ver quién nos puede ayudar. A ver, Benjamín. Muy bien, María. ¿No? ¿Cómo son esos dos? ¿Cómo se llaman esos dos procesos, Benjamín? Benjamín, hijo, ¿estás escuchando? Muy bien, Yumei. ¿No? Creo que Benjamín no nos está escuchando porque solamente le logro ver la cabecita, pero no más. Entonces, claro que sí, ¿no? Sus compañeros ya han participado a través del chat, ¿no? Y los procesos que incluye este dogma central viene a ser lo que es la transcripción y la traducción. ¿Qué era la transcripción? Muy bien, Rosa. A ver, Sarmiento. Sarmiento, ¿me escuchas? Jóvenes, sí, no sé si no están atentos o no están escuchando. Sí, escucho. Ay, ya, hija. Entonces, ¿en qué consistía la transcripción? A ver, ¿quién te puede ayudar? Porque creo que tienes problemas con el audio. ¿Me escribiste a través del chat? Entonces dice, muy bien, Yumei, duplica la información. Entonces, acordémonos, ¿no? Cuando hablamos de transcripción, ¿qué era la transcripción? Era cuando, ¿no? A partir del ADN que ocurría, ¿se formaba quién? Se formaba el ARN mensajero. Esto es la transcripción, ¿no? Cuando a partir de ADN, ¿no? Se copia, ¿no? Y se forma, ¿qué? Se forma ARN mensajero. Acordémonos, ¿no? Es el proceso en el que se va a sintetizar ARN, ¿no? Se va a sintetizar o formar ARN, ¿a partir de quién? A partir del ADN. Eso es la transcripción, ¿no? Eso es la transcripción, ¿no? Cuando a partir de este ADN, ¿qué cosa se va a formar o se va a sintetizar? Se va a sintetizar ARN. Ahora, ¿y qué es la traducción? A ver. Mark, ¿no? ¿A qué se refiere Mark? ¿Recuerdas cuando hablamos de traducción? Es el proceso donde el ARN copia la información del ADN. No, hijo. Eso que estás mencionando me vendría a ser transcripción, ¿no? Cuando a partir del ARN sintetizamos, a partir del ADN sintetizamos o formamos ARN, ¿no? A eso se refiere la transcripción. ¿Cuando formas qué? Cuando sintetizas ARN, ¿ya? Eso es transcripción. En el caso de la traducción, a ver, vamos a ver quién está conversando acá. Claro, Yumei, ¿no? Yumei está bien. ¿No? Yumei nos dice que no es cuando se sintetizan las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, traducción, acordémonos, la traducción viene a ser la síntesis de las proteínas. ¿Y dónde se lleva a cabo eso? ¿En qué estructura se llevaba a cabo la traducción, la síntesis de proteínas? A ver, Brigitte, ¿te acuerdas?
Ya, muy bien. Luis, Johnny, Mark dicen que es en el citoplasma. Claro que es en el citoplasma, pero ¿en qué estructura específicamente se llevaba a cabo? ¿Se acuerdan? Llegaba ese material, el ARN llegaba al citoplasma y en el citoplasma ¿a quién buscaba para que lo decodifique? Núcleo. Muy bien, John Mimar, en los ribosomas, ¿no es cierto? En los ribosomas. Acordémonos esto en la gráfica anterior. Acá está, ¿no es cierto? Acordémonos, ¿no? Acá teníamos a nuestro material genético, ¿no es cierto? Que se duplica solo acá en el núcleo, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Se da la transcripción. ¿A qué dijimos que era la transcripción? Cuando se formaba, se sintetizaba ARN, ¿a partir de quién? A partir del ADN, ¿no es cierto? ¿Qué hacía este ARN? Salía del núcleo, ¿no? Salía del núcleo y se iba al citoplasma. Y en el citoplasma, ¿qué hacía? Buscaba a quién? Buscaba al ribosoma, ¿no es cierto? Y en el ribosoma se iba a llevar a cabo, ¿qué cosa? La síntesis de proteínas, ¿no es cierto? La síntesis de proteínas a través de un proceso llamado traducción. A través de un proceso llamado traducción. Entonces, cuando hablamos de traducción, hablamos acerca de la síntesis de proteínas que ocurre ¿dónde? En el ribosoma. ¿Y dónde está este ribosoma? En el citoplasma, como mencionaron sus compañeros, ¿no? Entonces, acordémonos de este cuadrito. Ya, entonces, a ver, nuevamente, cuando hablamos de transcripción, entonces, a ver, vamos a preguntarle si quedó claro. A ver, Cintia, ¿cuándo hablamos de transcripción? Cuando lleva información, Miss, ¿Cuándo se forma qué, hija? Cuando hablamos acá, mira, estamos mirando transcripción. cuando ¿Se se forma quién? forma el ARN mensajero, Miss, ¿A partir de quién se forma, hija, el ARN mensajero? del RNA. Del ADN, ¿no es cierto? Es una copia del ADN. El ARN mensajero se va a formar entonces, ¿no? ¿A partir de quién? Acá la flechita nos dice, ¿a partir de quién? A partir del ADN, ¿no es cierto? En un proceso llamado, ¿cómo? Transcripción, ¿no es cierto? En un proceso llamado transcripción. Entonces, estas cositas tienen que quedar claras. Cuando hablamos de transcripción, cuando hablamos de traducción. A ver, ¿y cuándo hablamos de traducción? A ver, vamos a preguntar a otros de sus compañeros. Alania Espíritu Freddy, a ver. ¿Cuándo hablamos de traducción? Freddy. Freddy, ¿estás atento? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Yumei, que están participando a través del chat. Muy bien, Cintia. Muy bien, María, ¿no? Entonces veo que sí está quedando claro para varios. A ver, ¿qué nos dice Andy? ¿Cuándo hablamos de traducción? ¿Escuchas, Andy? Muy bien, Yadiel. Muy bien, Pérez Encarnación. Chicos, no sé si están en clase o están conversando. A las personas que les pregunto y no responden. Muy bien, los chicos que están participando a través del chat.
son varios a los que les estoy preguntando. Veo que están en pantalla, pero no responden, ni siquiera a través del chat. Bueno, chicos, ya. Vamos a continuar, pero si vamos a, si no sabemos o no recordamos, tal vez se nos pasó, no estuvimos atentos, es bueno decir, bueno, no lo escuché, cómo es, o no sé, como por ahí dijo alguno de sus compañeros, ¿no? No es bueno que uno les pregunte y ustedes ni siquiera respondan o digan, no sé, nos dejen hablando solos. Entonces, eso tampoco está bien, ¿no? Coordinación me indica entonces, chicos, que los jóvenes que ni siquiera se manifiesten o no respondan, ¿no? Van a ser mandados a sala de espera. Listo, Cintia. Entonces, Cintia me dice que vuelva a explicar lo de la transcripción. Entonces, regresamos. Creo que en el cuadrito anterior está más claro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa venía a ser la transcripción? ¿No? Acordémonos, ¿no? La transcripción venía a ser, ¿no? Cuando se formaba ARN, ¿no? Este ARN mensajero se formaba, se sintetizaba. ¿A partir de quién? A partir del ADN, ¿no es cierto? A partir del ADN. Entonces, acuérdate, Cintia, que la transcripción es la formación de ARN tomando como base ¿a quién? Al ADN. ¿Dónde ocurre esta transcripción? En el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula. ¿No? En el núcleo de la célula. Entonces, espero que quede claro, ¿no? Que la transcripción que viene a ser la formación de ARN mensajero ¿a partir de quién? De ADN. ¿Dónde ocurre? Ocurre en el núcleo, ¿no? Y ahora, ¿qué hace este ARN mensajero? ¿Se queda acá en el núcleo? No, sale al citoplasma, ¿no es cierto? Y en el citoplasma, ¿hacia dónde se dirige? Se dirige hacia los ribosomas, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ocurrir en los ribosomas? ¿No? Va a ingresar este ARN mensajero, el ribosoma lo va a decodificar, ¿y qué va a pasar? Se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama ese proceso de síntesis de proteína? Se llama traducción. Se llama traducción. Ahora sí quedó claro, Cintia. Listo, Cintia, qué bueno. Entonces seguimos preguntándoles. A ver, Brian Chávez. Sí, profesora. ¿Cuándo hablamos de transcripción? Cuando el ADN delega la información del ARN. A ver, ¿cómo era la transcripción? Lo acabo de mencionar nuevamente. A ver, Jesús Ruiz. Jesús Ruiz. Listo, tienes problemas con el internet, pero puedes participar a través del chat, ¿no? ¿Cuándo hablamos de transcripción, hijo? Muy bien, María, muy bien, Cindy. Entonces parece que ya ha quedado claro porque varios de sus compañeros están respondiendo a través del chat, ¿no? Si alguien tiene dudas, quiere que le repita esto, me indica así como una de sus compañeras y yo se lo repito, ¿sí? Porque les estoy preguntando a algunos y ni siquiera responden. Muy bien, Reina. ¿No? Entonces seguimos preguntando. Entonces pasamos, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de replicación, ¿no? Empezábamos, ahora pues, ¿no? Cuando hablábamos de replicación del ADN, a ver. Luis Velázquez.
Muy bien, Yumei. A ver, Luis Velázquez. Si tienes problemas con el audio, lo puedes hacer a través del chat. A ver, Pedro José Carrasco. ¿Cuándo hablamos de duplicación o replicación del ADN? Muy bien, Eduarda, a través del chat. Muy bien, María. Muy bien, Valentino. A ver, Pedro, ¿recuerdas cuando hablamos de replicación o duplicación del ADN? No, ya entonces mencionó, volvemos a repetir. Entonces vamos a ver, ¿no? Como vimos en la primera imagen, ¿no? En la que hemos estado viendo lo que era el dogma central de la biología, ese núcleo que está en la célula, ¿no? Ese material genético que se encuentra en la célula, ¿no? Acá lo tenemos, mira, ¿no? Acá está el ADN. Ese ADN que está acá en el núcleo va a replicarse, va a sintetizar nuevos ADNs, como vemos acá, ¿no es cierto? Cuando hablamos de su replicación, nos referimos a su duplicación o síntesis, es decir, que a partir de una, ¿no? De una cadena de ADN se van a formar, ¿no? Dos cadenas de ADN más, ¿no? A eso se refiere cuando dice duplicación o síntesis, cuando a partir de este ADN se van a formar nuevas cadenas de ADN, ¿no es cierto? Y vamos a ver que cada cadena, ¿no? De ADN hijo, ¿qué va a llevar? Va a llevar consigo, ¿no es cierto? La mitad, ¿no? Por así decirlo, va a heredar, ¿no? Una de sus cadenas de la madre, va a heredar una de las cadenas de la madre. ¿Cuándo dijimos que se llevaba a cabo, ¿no? ¿En qué proceso se lleva a cabo esta duplicación del ADN? ¿Se acuerdan? ¿No? Acá lo tenemos escrito, ¿no? Se llevaba a cabo en un proceso llamado ciclo celular, ¿no? En un proceso llamado ciclo celular se va a llevar a cabo todo esto, lo que es la duplicación del ADN, ¿no? Exclusivamente ¿en qué fase? En la fase S de ese ciclo. En la fase S del ciclo celular se va a llevar a cabo, ¿qué? La replicación, ¿no? O síntesis de este ADN. Pero eso va a ser ya un tema que vamos a ver en clases posteriores. Entonces, acuérdense, cuando hablamos de replicación, de duplicación o de síntesis de ADN, nos estamos refiriendo que a partir de este ADN se van a originar otras cadenas hijas de ADN. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Listo, Alejandra. Entonces, acuérdense eso, chicos, ¿no? Cuando hablamos de duplicación o síntesis de ADN es cuando a partir de esta cadena se van a formar, ¿no? Cadenas hijas de ADN, ¿no? A partir de ellas. A ver, vamos a seguir preguntando. A ver, Rosa, ¿recuerdas, no, qué era esto de la duplicación o síntesis de ADN? Me parece, creo que era la separación de ADN de un hijo. ¿Ya? ¿Quién habló? Yo. Muy bien, Priscila. Ya, Rosa. Entonces vamos a recordar, ¿no? Cuando hablamos de replicación, ¿no? Del ADN, acá tiene sus otros nombres, duplicación o síntesis, ¿no es cierto? Su mismo nombre nos indica, ¿no? Que a partir de este ADN, ¿qué va a ocurrir? Este es el ADN madre, por así decirlo, ¿no? La cadena original. A partir de esta cadena, ¿qué va a ocurrir? Se van a formar dos cadenas más. Se van a formar dos cadenas hijas, ¿no es cierto? ¿No? Pero esto no ocurre algo así sencillamente. Todo esto lleva un proceso y ese proceso se llama ciclo celular, ¿no es cierto? Esta división, ¿no? De la cadena madre en las dos cadenas hijas de ADN va a ocurrir en el llamado ciclo celular. Pero como les digo, eso lo vamos a ver más adelante. Es un tema aparte, ¿no?
Entonces, solamente ahorita quedémonos con conceptos claros que tenemos que tener, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de duplicación o síntesis del ADN, ¿a qué nos referimos? Es cuando a partir de este ADN, esta cadena de ADN madre, se van a formar cadenas hijas, ¿sí? ¿Quedó claro, Rosa? A partir de ella, de la cadena madre, se van a formar cadenas hijas de ADN. A eso se refiere con lo que viene a ser, ¿no? La duplicación, la síntesis o la replicación, ¿no? Y acordarnos, pues, que en qué proceso se lleva a cabo esta síntesis, esa duplicación, en el llamado ciclo celular. ¿En qué fase exclusivamente? En la fase S, en la fase S del ciclo celular. Entonces, seguimos avanzando. ¿Qué características tenía esta síntesis? A ver, ¿quién me menciona las características? A ver, Minerva. Minerva Cueva. Listo, Minerva. Entonces lo repetimos nuevamente. Entonces, muy bien, Yumei también está participando a través del chat, ¿no? Listo, Eduarda también, perfecto. Entonces vamos a repetir para si quedó dudas. ¿Qué características tenía esta síntesis? Se decía que era semiconservativa. ¿Por qué se dice semiconservativa? Vamos a la imagen, ¿no? Acá tenemos al ADN original, al ADN madre, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ella dijimos que a través de la replicación que iba a originar a los ADN hijos, ¿no es cierto? Y si nos vamos a ver a los hijos, vemos aquí que la cadena madre tiene dos cadenas azules, ¿no es cierto? Lo hemos hecho de manera didáctica para que pueda quedar claro, ¿no? Dos cadenas azules. Pero vemos a las células hijas, a los ADN hijos, ¿y qué tienen de la madre? Van a heredar ¿qué cosa? Van a heredar una de sus cadenas, ¿no es cierto? Cada uno va a heredar una de sus cadenas de del ADN madre. Entonces, por eso vamos a decir que es semiconservativa. ¿Por qué? Porque los hijos, ¿no? Las cadenas hijas, ¿qué van a hacer? Van a conservar una de las cadenas de la madre, ¿no? Cada una va a conservar una cadena de su madre. Entonces van a llevar un 50% de información biológica de su madre, ¿no? Por eso decimos que es semiconservativa. ¿Por qué? Porque conserva, ¿no? El 50% de la información biológica de la madre, cada una de ellas, ¿no? Cada una ha heredado una cadena de la madre, ¿no? Llevan la mitad, ¿no? El 50% de la información de la mamá. Entonces, por eso decimos que es semiconservativa, semiconservativa. Entonces, acordémonos de eso, semiconservativa, ¿por qué? Porque las cadenas hijas van a heredar cada una cadena de la madre, el 50% de la mamá. Entonces, por eso decimos que es semiconservativa. Ahora, ¿por qué decimos que es semidiscontinua? ¿No? ¿Por qué vamos a decir que es semidiscontinua? Dice así. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a la cadena del ADN que se encuentra acá, ¿no es cierto? Acá está enrollada y acá ya empezó a desenrollarse, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en este lado, ¿no? En esta cadena que estoy señalando acá, no hay ninguna interrupción, por así decirlo, ¿no? Va de frente, entonces la síntesis va a ser continua, porque no tiene interrupciones. Sin embargo, nos vamos a la cadena que vemos acá, ¿no? A la cadena superior, ¿no? Y vamos a ver que si va a haber síntesis, va a haber una de tipo discontinua. ¿Por qué? Porque acá sí va a haber interrupciones, ¿no? En la cadena, ¿no? Vamos a ver que hay interrupciones en esta cadena. Entonces acá ya la síntesis no va a ser como acá, que venía y se sintetizaba de manera continua. Acá ya va a ser discontinua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a encontrar pequeñas interrupciones que las vamos a mencionar más adelante en la siguiente diapositiva. Entonces, por eso se dice que es semidiscontinua, chicos, ¿no es cierto? Porque en la cadena de acá no vamos a ver interrupciones, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en esta cadena ya encontramos que sí hay interrupciones y acá va a ser discontinua. Ahora, otra de las características es que va a ser bidireccional, ¿no es cierto? Bidireccional, porque va de 5 a 3 y acaba de 3 a 5. Entonces, esas son las características. A ver, Alejandra. No, hija, ahora yo en la tarde voy a subir todas las diapositivas. ¿Ya? Estas diapositivas yo las subo en la tarde.
Entonces acordémonos de eso. Características de la síntesis: semiconservativa, semidiscontinua y bidireccional. Acordémonos, esas son las tres características que van a presentar, ¿no? la replicación, ¿no? Semiconservativa, semidiscontinua y bidireccional, chicos. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Nos vamos entonces a la siguiente, a las etapas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que habían etapas, ¿no es cierto? La primera etapa, ¿cómo se llamaba la primera etapa? A ver. Andrés Piñas. A ver, Andrés, dime. ¿En qué consistía la primera etapa, ¿no? De la replicación del ADN? ¿Te acuerdas? A ver, Andrés, te estoy leyendo otra vez el chat. En separar las cadenas, nos dice Anthony. A ver, Yumei también nos habla acerca de la... Ya, pero vamos a la primera parte. Esta primera parte que estamos viendo acá en la imagen. ¿Se acuerdan? Muy bien, Mark. ¿No? Entonces acordémonos aquí, ¿no? Nuevamente repasemos esta parte. ¿No? Repasemos. Entonces, ¿qué iba a ocurrir en la primera etapa de la replicación? ¿No es cierto? En la primera etapa de la replicación, ¿cómo estaban nuestras hebras de ADN? Estaban enrolladas, ¿no es cierto? Estaban así juntas, ¿no es cierto? Acá las vemos. Así van a estar, enrolladas, ¿no? Unas con otras. Recordemos que estas hebras de ADN, estas cadenas, ambas cadenas se unen entre ellas, ¿no es cierto? A través de enlaces, puentes de hidrógeno, ¿no? Las dos cadenas se enrollan unas con otras a través de enlaces, puentes de hidrógeno. Entonces, lo que yo quiero, ¿no es cierto?, para poder iniciar la replicación es desenrollar esas cadenas, separar esas cadenas, tener una cadena así y una cadena, ¿no? Así como les vimos en la diapositiva anterior, separadas para empezar la síntesis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Quién va a empezar aquí a actuar? Van a empezar a actuar las enzimas helicasas, ¿no es cierto? Las enzimas helicasas. ¿Qué hace esta enzima helicasa? Va a separar a las dos cadenas, va a romper esos enlaces puentes de hidrógeno que se forman acá y va a separar a las cadenas, va a separar a las dos cadenas, ¿no? Las separa. Ahora, una vez que esta helicasa actúa aquí separando a las dos cadenas de ADN, va a actuar otra enzima. ¿Cuál? Las topoisomerasas, ¿no? Van a actuar las topoisomerasas. ¿Qué hacen estas topoisomerasas? ¿No? Van a relajar a este enrollamiento que hay acá, ¿no es cierto? Van a relajar a esta cadena. Van a eliminar toda la tensión que se genera por el desenrollamiento que ha ocurrido, ¿no? Entonces, de esa manera ayudan las topoisomerasas, ¿no? Eliminan la tensión que se genera por la separación. Y luego viene, ¿qué otras enzimas? Las SSBP, ¿no? Las llamadas proteínas SSB. ¿Qué cosa van a hacer ellas? ¿Qué cosas hacen estas enzimas? Van a hacer que ya no se vuelva a enrollar. Van a evitar que se vuelvan a enrollar esta cadena de ADN. ¿Quién evita que se vuelva a enrollar? La SSB, ¿no? La proteína SSB. Entonces, acordémonos de estas tres enzimas en la primera etapa de la replicación, ¿no? ¿Cuál es la primera etapa? El desenrollamiento y la apertura de esa doble hélice, ¿no es cierto? Esa es la primera etapa. El desenrollamiento y la apertura de esta doble hélice, ¿no? Así se encuentra normalmente el ADN. Entonces, para iniciar la replicación, ¿yo qué requiero? Que se aperturen esas cadenas, ¿no? Que se separen. ¿Y quién las separa, chicas? ¿Quién las separa? La helicasa. Acuérdense, ¿quién separa estas cadenas? Las empieza a separar la enzima helicasa, ¿no es cierto? ¿Qué hace la helicasa? Rompe los enlaces puentes de hidrógeno y separa a las cadenas. Ya, entonces ya las separé a las cadenas, ya ahora las tengo separadas, ¿no es cierto? Acá está separada una y acá está la otra.
¿no? Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir ahora? ¿Quién va a actuar? Van a actuar las topoisomerasas, ¿no? Las topoisomerasas. ¿Qué van a hacer? Van a relajar a las fibras, ¿no? Van a relajarlas, porque acá se encuentran unidas, se encuentran tensas. Entonces, ¿qué hace? Se separan por acción de la helicasa, y ahora, ¿qué va a ocurrir? Las topoisomerasas, ¿qué van a hacer? Van a relajar a estas cadenas, las relajan, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya estamos relajando las cadenas, ¿qué vamos a querer? Que no se vuelvan a enrollar, pues, ¿no? Que no se vuelvan a enrollar las cadenas. Entonces, ¿quién actúa ahora? Las SSBP, ¿no? Las proteínas SSB. Ellas van a encargarse ¿de qué? De evitar que esta cadena se vuelva a enrollar, ¿no? Entonces, acordémonos de esas tres, Claro, ellas les dan estabilidad, como dice su compañero, ¿no? Las SSBP se encargan de estabilizarlos, y a la vez de que, y una vez que estabilizan esto, ¿qué generan? Evitan que se vuelva a enrollar la cadena. Evitan que se vuelva a enrollar la cadena. Entonces, acordémonos de esta parte. ¿Quedó claro esta primera etapa, que es el desenrollamiento de las cadenas de ADN? Chicos, ¿quedó claro este desenrollamiento, la primera etapa, que es el desenrollamiento y la apertura de las cadenas? Sí, nos dice Minerva, creo. Asiente con la cabecita. Entonces pasamos ahora a ver lo que es la segunda, ¿no? La segunda y la tercera etapa, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya mis cadenas fueron aperturadas, ¿no es cierto? Ya las separé a las cadenas, ya no están enrolladas, ¿no? Al inicio estaban enrolladas, ¿se acuerdan? Ahora ya actuaron las enzimas que hemos mencionado en la primera etapa, y ahora ya mis cadenas están así, están separadas, ¿no es cierto? Están separadas. Entonces, una vez separadas, ¿qué va a ocurrir ahora? Ahora sí va a llevarse a cabo la síntesis de las dos nuevas hebras de ADN, ¿no? A partir de cada cadena del ADN madre, se van a sintetizar, ¿no? Las cadenas hijas, ¿no? Recuerden que a partir de una de ellas, de todo un ADN, se van a formar dos células hijas, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces ya tengo las dos cadenas separadas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Viene otra enzima, acordémonos, en la segunda etapa de síntesis ya actúan otras enzimas, ¿no? Tenemos a la ARN primasa. ¿Qué hace esta ARN primasa? ¿No? La ARN primasa lo que va a hacer es que va a venir y va a dejar cebadores, ¿no? Llamados también primers, ¿no? Deja cebadores o primers en las cadenas. Aquí en la primera cadena va a dejar una casi al inicio, miren, deja un cebador, ¿no? Se va, y en la siguiente cadena ya va a dejar más, ¿no? Ya no va a dejar uno como dejó acá al inicio, acá ya va a dejar varios cebadores, ¿no? Va a dejar varios cebadores, ¿no? Y a partir de ellos, ¿no? Es que se van a formar, se van a sintetizar las nuevas cadenas hijas, ¿no? A partir de estos cebadores que va dejando, ¿no? Entonces vemos eso. ¿Quién se encarga de dejar los cebadores? Acordémonos, en las cadenas hijas, la ARN primasa, ¿no? ¿Quién deja los cebadores? La ARN primasa. Luego, ¿qué ocurre una vez que ya dejaron los cebadores? Viene la ADN polimerasa 3. ADN polimerasa 3, ¿no? ¿Y de qué se encarga esta ADN polimerasa 3? ¿No? De empezar a sintetizar las primeras cadenas hijas, ¿no es cierto? A partir de esta va a empezar a sintetizar una de las cadenas hijas. Pero si nos damos cuenta aquí, ¿cómo va a ser la síntesis? La síntesis va a ser continua, ¿no es cierto? Porque no vemos interrupciones en esta cadena. Esta cadena no tiene ninguna interrupción. Entonces, en la cadena que estoy señalando, la síntesis, ¿cómo va a ser? Va a ser continua, ¿no es cierto? Esta cadena que señalo, que es en la parte inferior, va a ser llamada la cadena líder. La cadena líder o adelantada. Y acá en la cadena líder o adelantada, la síntesis, ¿cómo va a ser? Va a ser continua, ¿no es cierto? No tiene interrupciones, la síntesis va a ser continua. Sin embargo, cuando ya vamos a la segunda cadena, en la segunda cadena también llamada la cadena atrasada, ¿no? Esta cadena que está en la parte superior es la llamada cadena atrasada.
vamos a ver que esta cadena sí tiene interrupciones, ¿no? No es como esta que todo está rectito sin interrupción. Acá sí encontramos interrupciones, ¿no es cierto? Acá sí vamos a encontrar interrupciones. Entonces, acá, ¿cómo va a ser la síntesis? La síntesis va a ser discontinua, ¿no es cierto? Va a ser discontinua. ¿Por qué? Porque acá van a haber varios cebadores, ¿no es cierto? También vamos a encontrar, ¿no?, que hay pequeños fragmentos de ADN, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno, acá tenemos otro, ¿no es cierto? Estos pequeños fragmentos de ADN que están separados, ¿cómo se llaman? Se llaman fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Pero lo que nos interesa ahorita principalmente es saber, ¿no?, que en una cadena, ¿no?, la cadena que tenemos acá, que es continua, esa va a ser la llamada cadena adelantada o cadena líder. Acá la síntesis, ¿cómo va a ser? Continua, ¿no? No tiene interrupciones. Sin embargo, en la otra cadena, en la cadena atrasada, ¿cómo va a ser la síntesis? La síntesis va a ser discontinua, porque tiene interrupciones, ¿no? ¿Y gracias a quién se da esa síntesis? Acuérdense, a la ADN polimerasa 3. A la ADN polimerasa 3, ¿no? Y luego en la última etapa ya lo que tenemos que recordar, ¿no? Porque acá ya se dio la síntesis gracias a la ADN polimerasa 3, ¿no? Tenemos que recordar a la ADN polimerasa 1. ¿Qué hace este ADN polimerasa 1? Una vez que ya se llevó a cabo la síntesis, ¿qué hace? Retira sus cebadores, ¿no? Se lleva sus cebadores y en lugar de cebadores, ¿qué va a dejar? Va a dejar nucleótidos de ADN, ¿no? Retira sus cebadores y va a dejar nucleótidos de ADN. ¿Quién? La ADN polimerasa 1, ¿no? Y luego, ¿estos fragmentos van a quedar separados? No. ¿Quién va a aparecer? La ADN ligasa. La ADN ligasa. ¿Qué hace esta ADN ligasa? Une esos fragmentos de Okazaki, ¿no? Une los fragmentos de Okazaki que están separados. Entonces, tenemos que acordarnos bien, ¿no?, de estas enzimas. Son varias, entonces tenemos que tratar de diferenciar bien la función de cada una de ellas, ¿no?, al momento del examen. Y entonces ahora sí, empezamos con lo que viene a ser el desarrollo de la práctica, ¿no? Nos han puesto solamente creo que 10 preguntas, sí, 10 preguntas nada más, ¿no? Y empezamos a resolver. Y decimos, ¿no? Entonces, la transcripción. ¿Dónde ocurría la transcripción? ¿Se acuerdan? Lo hemos visto varias veces. A ver, Valentino nos dice la letra A. En el núcleo, Miss, en la célula. En el núcleo, ¿no es cierto? Muy bien, en el núcleo, acordémonos, la transcripción ocurre en el núcleo de la célula. Acordémonos de la primera diapositiva, de la primera imagen que pusimos, ¿no es cierto? La transcripción, ¿dónde ocurría? Ocurría en el núcleo. Una vez que ya se había dado la transcripción, se había formado ese ARN a partir del ADN, recién salía ¿hacia dónde? Hacia él. ¿Hacia dónde? Hacia el citoplasma, ¿no es cierto? Y en el citoplasma buscaba el ribosoma para que pueda llevar a cabo la síntesis de proteína. Muy bien, chicos, muy bien. Pérez, Taquire, ¿no? María, Priscila. Ya, vamos a la pregunta número 2. Justo acabamos de mencionarlo, ¿no? Dice, los fragmentos de Okazaki se sintetizan a partir ¿de cuál de las cadenas que hemos estado viendo en la lámina anterior? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Pérez. Yumei también. Sí, chicos, acordémonos de la lámina anterior, ¿no? En la lámina anterior. A ver, vamos a tratar de poner la lámina anterior. Acordémonos, acá está. Cadena continua, ¿no es cierto? La cadena líder, donde la síntesis es continua. La cadena trazada, que es discontinua, ¿no es cierto? Y en esta cadena discontinua, ¿qué encontramos? Los fragmentos de ADN. Acá están, ¿no? Llamados como fragmentos de Okazaki. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿A partir de qué? A partir de la cadena discontinua. Entonces, ¿cuál sería la clave en la número 2? Sería la clave C. Cada clave C. ¿No? Acordémonos, la
La cadena continua es la llamada adelantada. Regresamos nuevamente, a ver, para que quede claro. La que vemos acá abajo es la cadena, la inferior es la cadena continua, llamada también cadena adelantada o líder. La cadena discontinua es la llamada cadena atrasada, y es ahí donde encontramos a los fragmentos de Okazaki. ¿Listo? En la discontinua es donde están los fragmentos de Okazaki, y esa cadena es llamada la cadena atrasada. ¿Ya? La cadena atrasada. Nos vamos a la pregunta número 3. Nuevamente está relacionado a la anterior. La enzima. ¿Qué enzima sintetiza o junta o une los fragmentos de Okazaki? El ADN ligasa. A ver, María, ¿no? Todo está, justo las preguntas están en función a la última, la diapositiva que hemos visto acá. ¿No es cierto? Acá está. ¿Quién une a los fragmentos de Okazaki? Acá lo tenemos, ¿no es cierto? Ah, pero, a ver, ¿cuál es la pregunta? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a leer bien la pregunta. Porque acá hay varios, a ver. Dice, la enzima que sintetiza los fragmentos de Okazaki. La que sintetiza, o sea, la que forma a los fragmentos de Okazaki, ¿no? Por acá tenemos que leer bien la pregunta porque también nos puede llevar a dudas. Entonces, volvemos a nuestra diapositiva anterior. Vamos al puntero láser porque estoy marcando todo por acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver, perdón, ¿no? ¿Quién forma? Entonces vamos a ver acá. ¿Quién la va a formar? ¿No? ¿Quién forma? Acuérdense que enzima, miren acá, la ADN polimerasa 3. Ella es la que va a sintetizar, ¿no es cierto?, las cadenas, y es la que también se encarga de formar a los segmentos de ADN de Okazaki. Lo que hace la ligasa posteriormente es, al encontrar a estos fragmentos separados, es unirlos. Pero ellos ya estaban formados, ya estaban sintetizados. ¿Quién los sintetizó? ¿Quién los formó? La ADN polimerasa 3, ¿no? ¿En dónde? En la cadena discontinua. Entonces, acordémonos eso y diferenciemos bien. ¿Quién forma, quién sintetiza estos fragmentos? La ADN polimerasa 3. ¿Dónde? En la cadena discontinua. Claro, vamos a ver luego que estos fragmentos van a estar separados. ¿Quién los va a juntar? ¿Quién los va a unir? La ligasa. Entonces, acordémonos bien esto. Entonces, en la letra 3, en la pregunta número 3, la clave sería la letra D, ¿no es cierto? La enzima que sintetiza, que forma, va a ser la ADN polimerasa 3. Y luego nos vamos hacia la pregunta número 4, dice así. Se encarga de estabilizar las cadenas de ADN. ¿Quién estabilizaba, quién evitaba que se vuelvan a enrollar estas cadenas de ADN, se acuerdan? En la 4. A ver. Muy bien. Pérez, Edwin, Alejandra, Mark, ¿no? La que se encargaba de estabilizar a la cadena, ¿no? Y evitar que se vuelvan a enrollar, ¿no? Era la proteína SSB, ¿no? Entonces la clave en la 4 es la letra E. Nos vamos hacia la pregunta número 5, dice. Dice, debido a que las copias del ADN presentan una cadena nueva, ¿no es cierto? Y van a conservar la cadena original, se dice que la replicación, ¿qué característica tiene? ¿Qué característica tenía cuando decíamos eso? Muy bien, Alejandra. Semiconservativa, ¿no es cierto? Semiconservativa. Listo, muy bien. Marc, Rosa, Luis Ángel, Alejandra, Pérez, ¿no es cierto? Entonces era semiconservativa, porque cada célula hija iba a conservar, ¿no?, una cadena de la madre. Entonces decimos que la 5, la clave es la letra B, ¿no? Semiconservativa.
Ahora aquí, en la pregunta 6, dice, no es necesario para la replicación del ADN. ¿Cuál de todas estas enzimas no es necesaria al momento de la replicación del ADN? Muy bien, Alejandra, Luis Ángel, Edison. ¿Cuál de ellas no es necesario en la replicación del ADN, chicos? ¿No? ¿Topoisomerasas necesitamos? Sí necesitamos las topoisomerasas, ¿no? En la primera etapa, acuérdense, ¿no es cierto? Para relajar a esas hebras que estaban siendo separadas. ¿Los cebadores necesitamos? Sí necesitamos. Los necesitamos en la segunda etapa, en la etapa de síntesis, acuérdense, ¿no? Venían y dejaban cebadores, ¿no es cierto? Y a partir de ellos, para que a partir de ellos se lleve a cabo la síntesis. ¿Necesitamos primasa? Sí necesitamos. La primasa era la que dejaba precisamente a esos cebadores en las cadenas. ¿Necesitamos ADN polimerasa? Sí. ¿A quién no necesitamos? Muy bien. Pérez. Muy bien, Reina. No necesitamos ARN polimerasa, ¿no? Esa enzima no la necesitamos. Entonces, en la 6, la clave es la letra E. Nos vamos a la número 7. Nos dice, para iniciar la replicación, la enzima ADN polimerasa 3 debe conocer o debe reconocer ¿qué cosa? A ver. Yomi, la E. Muy bien, Yomi. ¿A quién va a tener que reconocer primero esa enzima ADN polimerasa 3? Tiene que reconocer al ARN, ¿no es cierto? Tiene que reconocer al ARN. Muy bien, Yomi. Muy bien, Rosa. ¿No? Nos vamos entonces a la pregunta número 8. Dice, es el proceso de formación de proteínas a partir del ARN mensajero. Eso lo hemos repetido hasta el cansancio. ¿Qué clave es la 8? La D. La D, a ver, la D. A ver qué nos escriben aquí. Yomi, muy bien, traducción, ¿no es cierto? María, muy bien. Muy bien, Marc Pérez, ¿no? Ahora, recordemos acá. Entonces, es el proceso, ¿no? De formación de proteínas, ¿no? A partir de ARN mensajero. Acordémonos, proceso de formación de proteínas. Cuando hablamos de formación de proteínas, estamos hablando de la traducción, ¿no? De la traducción. Muy bien, Rosa, la traducción. Entonces, la clave en la 8 sería la A. La formación de proteínas, ¿no? A partir de ARN mensajero es traducción. Ahora, la 9 dice, proceso de formación de ARN mensajero. También lo hemos repetido. ¿Cuál sería la 9? Muy bien, Pérez. Muy bien, Hidalgo, Pizán, Yeltsin, Edwin. Muy bien. Marc, ¿no? La clave, ¿cuál sería entonces en la 9? ¿No? La 9, cuando hablamos del proceso de formación de ARN mensajero, ¿no? Acá sí viene a ser lo que es la transcripción, ¿no es cierto? La transcripción. La transcripción. Luego nos vamos a la pregunta número 10, ¿no? No forma parte del dogma central de la biología. No forma parte del dogma central. Muy bien, Yomi. Muy bien, chicos, ¿no? Alejandra, Reina, Valentino, Luis Ángel, Edwin, Marc, Andrés, ¿no? ¿Quién no forma parte, ¿no? del dogma central?
el anabolismo, ¿no es cierto? El anabolismo. El anabolismo. Muy bien, Rosa, ¿no es cierto? El anabolismo, ¿no? Entonces, con esto ya estamos terminando la práctica. Entonces, chicos, acuérdense bien, ¿no? Los conceptos básicos que hemos visto el día de hoy, ¿no es cierto? La siguiente semana ya vamos a continuar. Ah, sí, ahora yo les paso mi correo para que me envíen la tarea. Ya tienen hasta el sábado para que me manden la tarea. Recordemos estos conceptos básicos, ¿no? La siguiente semana vamos a hacer la segunda parte, ¿no? De este dogma central de la biología, ¿no? Entonces hay que tener claro estos conceptos para no tratar de confundirnos. Yo sé que hay varias enzimas que tenemos que recordar, pero ahí en las diapositivas está con su función exacta para que estudien para el examen. Las diapositivas también las voy a subir en la tarde, ¿no? A su aula virtual para que las tengan. Ahora les paso mi correo para que me envíen su tarea. A ver, chicos, listo. ¿Vieron mi correo? Ya se los envié a través del chat. Por si acaso, la primera I es minúscula también, ya chicos, se me pasó, le he puesto mayúscula. La costumbre de escribir con mayúscula siempre. Entonces es Isela con minúscula, todo es con minúscula. Ya, listo. Por si acaso ahí está todo con mayúscula, ya chicos. Hasta el sábado tienen para que me manden su tarea, ¿no? El sábado voy a revisar la tarea de todos. Y ya nos estamos viendo entonces la otra semana para continuar con las clases, ¿sí? Den una repasadita, las diapositivas se las voy a subir en la tarde y ya nos estamos viendo la siguiente clase. Todo con minúscula, Moisés, así como está en el último que mandé. Todo con minúscula. Lo mandé solamente creo que en privado. Ahora lo vuelvo a mandar acá en público. Ya listo. Todos con minúscula, ahí está. Por si acaso. Ya chicos, nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Nos estamos viendo. Vamos. Chao chicos, que tengan un buen día. Chao chicos.